Buenos días, mi nombre es Madelaine Aristizábal y soy terapeuta respiratorio. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el manejo ventilatorio en la falla respiratoria por COVID-19. Entonces, para iniciar, quería comentarles un poco acerca de cuál ha sido el papel del terapeuta respiratorio en esta epidemia de COVID-19. Entonces, para iniciar, quería compartirles un video acerca de cómo ha sido nuestra lucha con ustedes al pie del cañón en el tratamiento de estos pacientes. El COVID-19 es un virus muy contagioso que ataca al sistema respiratorio. Los primeros síntomas se presentan 7 a 14 días después del contacto con el microorganismo. El 5% de los pacientes que lo poseen no pueden respirar por sí solos. Por esto, necesitan la ayuda de un respirador o ventilador mecánico. Los terapeutas respiratorios somos parte de la primera línea de batalla contra el COVID-19, trabajando mano a mano con todo el equipo de salud y desinfección para salvar la vida de los pacientes. ¿No has escuchado de nosotros? Te explico. Los terapeutas respiratorios somos profesionales especializados en atención cardiopulmonar en todos los niveles de atención, con un perfil humanístico, ético y vocacional, ofreciendo una atención integral. En la emergencia, los responsables de la correcta toma de muestras para el diagnóstico, la asistencia durante una intubación orotraqueal y los encargados del control ventilatorio en pro de la mejoría de los pacientes. Según el director comercial de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, máximos exponentes clínicos del arte y la ciencia de la ventilación mecánica. Queremos dejar este mensaje a toda la comunidad. Hoy, más que nunca, ofrecemos todo nuestro conocimiento, tiempo y esfuerzo a tu servicio. Por favor, ayúdanos quedándote en casa para así frenar la propagación. Esto no es un juego. Al sistema de salud le decimos, aquí estamos para guiar en la emergencia a otros profesionales en el manejo básico de la ventilación mecánica, para dar todos nuestros conocimientos a su servicio con el fin de salvar más vidas. A los gobiernos, garantícenos los correctos implementos de protección personal y bioseguridad para poder continuar con nuestra labor. Y al mundo entero, cuenten con nosotros. Somos terapeutas respiratorios. Muy bien, entonces para continuar les cuento que no tengo ningún conflicto de intereses. Yo soy la coordinadora de investigación y extensión de la Facultad de Terapia Respiratoria de la Fundación Universitaria Visión de las Américas en Medellín. Entonces vamos a hablar un poco sobre la bioseguridad en el manejo del CARS. Para tener en cuenta, el CARS es la falla respiratoria o el síndrome de dificultad respiratoria asociado al COVID. Vamos a hablar un poco sobre el manejo de la vía aérea, los diferentes fenotipos de CARS, el manejo ventilatorio y unas conclusiones. Entonces, esta diapositiva es simplemente para mostrarles que a pesar de que nosotros utilicemos estos equipos de protección personal que nos han estado entregando, como las caretas, las batas, siempre va a haber zonas expuestas. Entonces, es de gran importancia que nosotros tengamos muchísimo cuidado y que pues hagamos un correcto lavado o desinfección posterior a nuestros turnos. De igual forma, aquí les quiero mostrar en un paciente con oxigenoterapia convencional cómo se realiza esa dispersión de aerosoles, para que observemos que debemos proteger la cara de los pacientes, debemos colocarles mascarillas porque esa gran dispersión de aerosoles es la que nos puede llegar a comprometer como personal de la salud. ¿Sí? Y aquí utilizamos una máscara protectora. Muy bien. Y también con el uso de los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, que pues nos daban una falsa seguridad y nos decía pues que no podrían producir tanto aerosol. Aquí observamos que aún con las interfaces más selladas pueden generarse grandes cantidades de aerosoles a los que vamos a estar expuestos. Y de igual forma, al momento de la intubación, cuando estamos dando ventilación con presión positiva manual, con los BBM o bambú, también se produce una gran dispersión de aerosoles a través de todo el recinto y es muy importante entonces al utilizar los elementos de protección personal, pues también utilizar filtros que puedan disminuir esa dispersión.
En cuanto al manejo de la vía aérea inicial, pues no sabemos que, pues sabemos que es igual a la de un manejo convencional. ¿Quiénes son los pacientes que necesitan intubación? Aquellos que están en paro cardiorrespiratorio, que tienen pérdida de protección de la vía aérea, pues no vamos a dudar y hay que intubarlos, o en aquellos pacientes con dificultad respiratoria o hipoxemia severa, o que no esté tan severa, pero que preveemos que va a empeorar. Y en estos pacientes, si no han tenido una buena respuesta a la ventilación no invasiva, a la oxigenoterapia convencional o las cánulas nasales de alto flujo, pues debemos intubar. Importante hacer énfasis en que estos pacientes de ventilación no invasiva u oxigenoterapia de alto flujo deben ser estrechamente monitorizados y utilizando escalas objetivas de valoración para no caer en la subjetividad. Entonces tenemos herramientas como el índice de HACOR para la ventilación no invasiva o el índice de ROX para la cánula nasal de alto flujo. En cuanto al acceso a la vía aérea, entonces siempre debemos estar preparados. Estar preparado es la mitad de la victoria. Y siempre se debe prever o esperar una vía aérea difícil. Por esto la preparación adecuada es fundamental, tanto como en la tener a disposición equipos y accesorios como el personal entrenado. Y para eso, pues entonces están los terapeutas respiratorios. Nosotros somos personas entrenadas en los dispositivos de vía aérea. Utilícennos como un recurso humano capacitado. Generalmente somos los guardianes de estos dispositivos alternos, entrenados, sabemos dónde están, entonces utilícennos como parte integral de su equipo de manejo de vía aérea. Simplemente para traerles algunos artículos que hablan al respecto. Y también importante saber que tenemos dispositivos alternos para acceder a esta vía aérea cuando podemos prever que es difícil. Entonces, inicialmente la videolaringoscopia será nuestra herramienta de primera elección. Podemos tener catéteres de intubación con fibras ópticas o para cambiar de vía supraglótica tubo, los dispositivos de vía aérea difícil como las máscaras laringeas, los introductores para intubación, los catéteres rígidos, los catéteres blandos o extra largos y pues obviamente la cricotirotomía. Entonces es importante que tengamos entrenamiento en la utilización de estos dispositivos para que el acceso a la vía aérea de nuestros pacientes sea mucho más rápido y eficiente. En cuanto a consideraciones a tener en cuenta al momento de la intubación, pues entonces inicialmente si no hay mejoría con la oxigenoterapia convencional o si el paciente tiene un alto drive respiratorio en ventilación espontánea, debemos evitar la progresión de la lesión pulmonar por el esfuerzo espontáneo del paciente y esto se conoce como PESIL. Más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Estos pacientes con falla inminente y la recomendación es preferiblemente no ventilar, o sea, no bombear el ambú, sino dejarlo a flujo libre. En lo posible que el personal experto sea quien acceda inicialmente a la vía aérea y si pues por la contingencia habrá algún personal que no es tan experto, preferiblemente utilizar dispositivos alternos. Y como siempre, prever vía aérea difícil y tener a la mano dispositivos, en plan A, B, C y hasta D si es necesario. Entonces en el video vamos a observar una sugerencia de cómo debería ser esa intubación. Miren que estamos haciendo un sello muy bueno sobre la vía aérea. Estamos utilizando filtros virales, ¿sí? Aquí tenemos un filtro viral que nos va a permitir o va a impedir más bien en la dispersión de aerosoles, una válvula de PIP para mejorar la presión que se está ejerciendo sobre la vía aérea. No se está ventilando el paciente, simplemente se deja flujo libre. ¿Sí? Y el acceso a la vía aérea se realiza mediante laringoscopia o videolaringoscopia. ¿Sí? Es una maniobra muy rápida para evitar pues, la dispersión de aerosoles. Se utiliza de igual forma el ambú con sus filtros virales. Se verifica la posición del tubo, se infla el neumotaponador y ya el ventilador mecánico debió estar previamente armado y calibrado, generalmente por el terapeuta respiratorio. Se fija el tubo y ya se conecta el ventilador mecánico. Tube is secure. Hey, can you take the bag from me? Okay, I'll get the ventilator. Y ya a partir de este momento, entonces todo el manejo de la ventilación mecánica generalmente es hecho por parte de los terapeutas respiratorios. Muy bien,
Entonces, en cuanto específicamente al manejo ventilatorio, inicialmente se presentaron grandes controversias. La primera de ellas fue si realmente los pacientes con COVID producían un SDRA como tal, como el que conocemos convencionalmente. Entonces, el grupo italiano en cabeza del doctor Luciano Gattinoni publicó varios artículos al respecto donde nos preguntaban si realmente esto era cierto, si había SDRA o no en COVID y qué presentaciones de esta enfermedad se producían. Y nos empezaron a hablar sobre dos fenotipos o dos presentaciones de esta patología. Entonces aquí podemos observar dos tomografías, ¿sí? Donde los pacientes ambos tienen una hipoxemia severa, ¿cierto? PAFIs por debajo de 100 o índices de oxigenación por debajo de 100, pero observamos que en la primera tomografía tenemos un pulmón relativamente conservado, aireado, sano, y en la segunda tomografía observamos un pulmón bastante comprometido, muy inflamado, con poco pulmón aireado. Estos primeros pacientes generalmente eran estos que llegaban muy hipoxémicos, pero con una clínica no tan comprometida, no tan disneicos, aquellos que están bautizados con un término como hipoxemia feliz. Entonces nos quedaba como la duda, ¿lo intubamos, no lo intubamos? ¿Qué le vamos a hacer a esos pacientes que no se ven tan disneicos, pero que sí están muy hipoxémicos? En esta presentación, pues no hay duda, la falla respiratoria es inminente y se manejan convencionalmente con ventilación mecánica. Entonces ahí era donde se empezaban a presentar esas grandes diferencias. Entonces encontramos que inicialmente hay una presentación que se conoce como el fenotipo low, donde podemos decir que es la etapa inicial de la enfermedad, cuando el pulmón tiene una distensibilidad normal, es un pulmón más aireado que no está tan inflamado, pero sí tiene una baja relación ventilación-perfusión por pérdida del reflejo de vasoconstricción hipóxica y porque el compromiso es más a nivel de la microvasculatura, microtrombosis pulmonar, no tanto ocupación alveolar. Estos pacientes pueden no llegar a estar a requerir ventilación mecánica invasiva, intubación, pueden manejarse inicialmente con ventilación no invasiva o con una oxigenoterapia de alto flujo, pero siempre teniendo la precaución de evitar la lesión pulmonar autoinfligida. Como los pulmones de estos pacientes están aireados, ya no tienen tanta necesidad de parámetros ventilatorios altos si es necesario intubarlos, podemos o no utilizar la posición prono, más para mejorar perfusión que ventilación como tal. Pero debemos hacer una vigilancia hemodinámica estrecha porque muchas veces podemos abusar de los parámetros ventilatorios y esto producir inestabilidad hemodinámica. Como les decía, pues podemos utilizar ventilación no invasiva o cánulas nasales de alto flujo, siempre pues con la precaución de que se van a generar y se van a dispersar muchos aerosoles contaminados, entonces los equipos de bioseguridad son completamente imprescindibles. En cuanto al daño pulmonar inducido por la respiración espontánea, esto es simplemente el hecho de que el paciente tenga un alto drive respiratorio, puede incrementar sus presiones intrapleurales, generando mayor inflamación a nivel del parénquima pulmonar o mayor lesión a nivel de los músculos respiratorios. Entonces puede que inicialmente no observemos tanta disnea, pero la progresión puede hacerse fácilmente o rápidamente hacia un drive respiratorio alto, con alta utilización de músculos accesorios y aumentos y jadeos del paciente que pueden generar este tipo de lesión. Por eso hay que hacer una vigilancia estrecha de los mismos. En cuanto al fenotipo high, pues es el fenotipo que convencionalmente manejamos como un SDRA severo, donde se presenta aproximadamente entre un 20 a 30% de los SDRA por COVID descritos. Se puede entender como una lesión tardía o progresión de la enfermedad. Aquí el pulmón va a tener una baja distensibilidad con alvéolos muy inflamados, un alto peso pulmonar. Hay gran cantidad de sangre que no se oxigena al pasar por el pulmón aireado y esto es lo que conocemos como un chut derecha-izquierda. Es una progresión de la inflamación, puede sumársele a ello la lesión pulmonar autoinfligida por alto drive respiratorio que pasa desapercibido y pues estos pacientes son comúnmente los pacientes que generalmente presentan SDRA severo y que hemos manejado pues ya convencionalmente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, con ellos hay que intubar, hay que utilizar parámetros ventilatorios altos, relajación neuromuscular y en ellos sí está indicada la utilización de la posición prono. ¿Cuáles son los parámetros iniciales de programación?
Pues si ustedes en sus servicios de urgencia o en sus zonas COVID tienen un terapeuta respiratorio, pues utilicen el recurso, que nosotros estamos completamente entrenados para esto. Si no, pues es importante tener en cuenta que se debe utilizar ventilación controlada por volumen, donde los volúmenes corrientes iniciales sean de 6 cc por kilogramo de peso corporal ideal, tener bajo control las presiones de la vía aérea, específicamente la presión alveolar, que debe estar por debajo de 24. Si está por encima, se debe empezar a disminuir el volumen corriente, utilizar PIP, dependiendo del índice de masa corporal, que es el que nos va a mantener y a mejorar la capacidad residual funcional, la frecuencia respiratoria necesaria para CO2 por debajo de 60, o si tenemos pues ya la monitorización por capnografía o por gases, utilizamos la fórmula de la frecuencia respiratoria ideal. Relaciones IE entre 1 a 1,5, 1 a 1,2, o incluso en SDRA muy severos con hipoxemia muy severa podría ser 1,1. FiO2 mínima para saturaciones entre 88 y 94, con objetivos de presión arterial de oxígeno no altas, no muy altas, porque eso implicaría el manejo de altos parámetros ventilatorios, y en caso de hipoxemia refractaria, considerar el aumento del PIP. Ya ese aumento del PIP sí se hace bajo un monitoreo mucho más estrecho, específicamente de las presiones y el monitoreo hemodinámico del paciente. Y en cuanto a la posición prono, se debe considerar si la PAFI está por debajo de 150. Generalmente nosotros la hemos utilizado en pacientes en ventilación invasiva, con relajación neuromuscular, en los que ya ha fallado la ventilación mecánica convencional. Se utiliza por 16 horas, con descansos de 4 horas, hasta que restablezcamos la oxigenación. Pero actualmente también ha cobrado relevancia el uso de la posición prono en pacientes sin ventilación mecánica, pacientes despiertos, que se les pide que lo hagan de forma espontánea. Aquí vemos el caso de un paciente que pues no se observa muy bien el monitor, pero está hipoxémico, está desaturado, tiene una máscara de no reinhalación, entonces se le pide que él mismo adopte su posición prono. Los protocolos nos dicen que en lo posible 4 horas, pues con cambios de posición de lateralizaciones a tolerancia del paciente. Y pues vamos a observar que en este tipo de pacientes, en este paciente específico, vamos a lograr una gran mejoría de la oxigenación hasta que se estabiliza la saturación. ¿Sí? Todavía los artículos y los estudios están en progreso, porque pues no hay una gran cantidad de pacientes, pero pues se está recolectando la información y hasta ahora parece haber una buena tendencia hacia su uso. ¿Sí? Entonces aquí observamos cómo después de unos pocos minutos ya tenemos una buena saturación en este tipo de pacientes. En cuanto al monitoreo, entonces, pues esa es nuestra labor principal como terapeutas respiratorios, eso es lo que hacemos diariamente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces evaluamos que el paciente se sienta sincrónico y cómodo con el ventilador, la posibilidad de liberación del mismo, se debe hacer una vez cumpla sus criterios, hacer las pruebas necesarias, evitar a toda costa que el pulmón sea lesionado por el ventilador, no solo el pulmón, sino la musculatura respiratoria, y para esto utilizamos unos parámetros específicos. La mecánica respiratoria todo el tiempo la estamos viendo, la estamos controlando por medio de gráficas, datos numéricos, gases arteriales e imagenología. ¿Qué no se recomienda rutinariamente? Broncodilatadores si no están indicados, si no hay aumento de resistencias, broncoespasmo evidente, aspiraciones rutinarias o cambios de circuitos, desconexiones, todo esto nos va a reclutar nuevamente el paciente y pues prácticamente perdemos el trabajo ya realizado. Las maniobras de reclutamiento, esto hace específico énfasis es en la titulación de valores muy altos de presión en la vía aérea, que pueden generar mayor compromiso, incluso mayor mortalidad en los pacientes. Debe hacerse con un monitoreo muy estrecho. La ventilación mecánica no invasiva y las cánulas de alto flujo, pues con todo el cuidado necesario, con toda la valoración objetiva de su beneficio o no. Y pues ya maniobras avanzadas como la ventilación de alta frecuencia del óxido nítrico, que en adultos no ha presentado gran evidencia a favor de su uso, pero en pediatrías. Esto es a grandes rasgos como el manejo ventilatorio del SDRA en COVID. Muchas gracias y sigamos adelante, no desfallezcamos, que la vida de nuestros pacientes está en nuestras manos. Muchas gracias.
Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio. Unidos. Gobernación de Antioquia.